Tú no puedes negarte formalmente a la ley Aído si aceptas la ley anterior. No puedes negarte, porque aquí no estás hablando de una cuestión cuantitativa, sino cualitativa. Es decir, ¿hay vida o no hay vida? Si hay vida, la hay siempre. Sea síndrome de Down, sea hijo de mi abuela, sea hijo de un chino. Y si no hay vida o hay excepciones, ya tenemos un problema. Dicho de otra manera, es muy difícil justificar que me opongo a la ley Aído porque abre más la puerta, aunque realmente es peor, o sea, hemos ido de mal a peor, si dejo la otra puerta abierta porque acepto excepciones. Porque en esos temas de cualidad, de sí o no, no hay excepciones. La niña no está preñadita, está preñada. Esto, como ha dicho Lourdes, la ley anterior y la sentencia del Constitucional del 85, lo que no decía que el aborto no daba estuviera derecho. bien. Es un paso menos. No solo no daba el derecho, pero sino que no decía que estuviera bien, no decía ni siquiera decía que en ciertos casos no se iba a castigar, que es distinto. Esto es un eximente, como existe, ya digo, un atenuante. Hay atenuantes en todas las leyes. Sí, pero el hecho de que te roban la cartera, me entiendo que hay posible atenuación, el hecho de que te machaque la cabeza, creo que la atenuación es distinta. Hablemos de lo mismo, un asesinato. Hay circunstancias en las cuales un asesinato, justificado un aborto es un asesinato, no es, pero esto no decía la ley anterior, insisto. Hay circunstancias en las cuales un asesinato tiene atenuantes. Y sí, pero no está penado siempre. Y hay circunstancias en las cuales un asesinato tiene eximen. Sí, pero Miguel Ángel, ¿hay algún caso en que no esté penado en nada? No, pero es que el aborto sí que estaba penado excepto en unos cuantos casos. Eso, con lo cual había casos en que no estaba penado. Entonces es muy difícil. La gente normal... Como también hay casos de asesinato que no están penados. ¿Cuáles? Pues, por ejemplo, si realizas un asesinato que ya deja de serlo, efectúas una muerte, por ejemplo, en legítima defensa. Es que no es un asesinato. Claro, es que cambia. Claro, cambia. Es que sí, o sea, cambias la palabra. Estrictamente hablando, es un homicidio con un eximente. Claro, y si una señora preñada se cae por un acantilado, no la van a acusar de haber matado al niño. Es evidente. O sea, pero esto no sería delito de nadie. Que es trampa esto no sería, no es ninguna trampa. El problema es que la gente normal... Es la idea de aplicar... La gente normal no entiende esta disquisición. Yo creo que la gente normal es la que mejor lo entiende. Es decir, que todas las leyes tienen excepciones. Todas. No es una excepción, valga la redundancia, la del aborto. Todas las leyes tienen circunstancias en las cuales se entiende que, aunque el hecho sucedido es malo, el que muriera una persona es malo, que haya un aborto es malo, a pesar de eso no vamos a castigar. De hecho, en las encuestas que ha dicho antes Lourdes del debate que se produjo en el año 2011, ahí sí que en esos debates había una gran diferencia entre que la gente viera mal el aborto o que no viera el aborto como un derecho, que había una mayoría que estaba ahí, y luego gente que desea castigar a la madre por haber realizado un aborto. Y eso, la gente que desea castigar a la madre por un aborto es mucho más baja que la que considera que un aborto está mal. Por lo tanto, no creo que sea una buena idea ni una buena estrategia vincular las dos cosas. Yo ahí estoy de acuerdo en que la gente puede pensar lo que quiera, pero vuelvo a decir que hay cosas que son de sí o no y hay cosas que son de más o menos. Cuando las cosas son de sí o no, es sí o no. Y cuando son de más o menos, más o menos. La pena que le puedes poner a una persona por haber hecho un delito es de más o menos. El hecho de que se la pongas o no se la pongas es de sí o no. Entonces, tiene que quedar claro que el aborto es una desgracia, un desastre, un crimen, un lo que sea. Esto decía además de eso si además de eso quieres no castigarlo, ya es un problema que tendrás que justificar, porque en este caso no lo castigas, y será muy difícil de que un ser normal, que es mi caso, me considero normal, o un ser raro como yo, entienda por qué castigas a un niño, hombre, niño, como quieras llamarle, que tenga el síndrome de Down frente a algo que no lo tenga. Eso es una cosa que me costará mucho entenderla, porque no justificaré ni una ni otra. Otro asunto es que a la madre la bofetee o no la bofetee. Eso es un tema que vendrá después. Pero lo primero es, o sea, vuelvo a decir, cuando abres la puerta en un tema de esos, es muy difícil que la pueda cerrar. Y de hecho, como lo saben perfectamente, lo que hacen para legislar sobre esos temas es, primero tenemos un caso extremo. Cuando cuela el caso extremo, se abre el caso, y cuando ya se ha abierto el caso, acaba en un derecho. Pero esto no eran casos véase extremos. El aborto y véase la eutanasia. No eran casos extremos, son tres casos muy definidos. No, primero. Antes de esta ley había el caso extremo de la niña me estoy refiriendo violada, al anterior. qué pobrecita. Me estoy refiriendo al anterior. La actual tiene... Antes del anterior, para que España aceptara el anterior.
y para que la sociedad aceptara aquella ley y para que los políticos la promulgaran, se estuvo hablando meses y meses y años de no tener que ir a Inglaterra a abortar, que el aborto era un hecho real, que había casos de que una pobre chica, que no sé qué, que no sé cuál. Lo mismo que la eutanasia empieza con el caso del señor Esto no obsta para estrategia. que lo que has dicho en última instancia no sea verdad. Puede es ser. decir, lo que no, es que hay que ser rigurosos, conociendo la ley de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la ley anterior, del 85. Esa sentencia no es verdad que dijera que no importa el aborto, no es verdad. No es verdad. Decía que era... No, pero tampoco, es que no, has dicho como que bueno, que el aborto no es una... No, dejaba bien claro que era la vida del nasciturus era un bien jurídico a proteger. Lo dejaba clarísimo. Sí, que hay un salto cualitativo. Claro, por lo tanto, en esa sentencia se dejaba claro que cada aborto, todos ellos, era una situación trágica. Eso lo decía. No es verdad que dijera que, bueno, en algunos casos da igual. Trágica no, era un delito. Era un delito. Sí, no, era un delito. Era un delito, lo estoy traduciendo un poco al lenguaje que ha utilizado él. O sea, que no decía, bueno, es que en algunos casos da igual abortar. No, abortar siempre es algo terrible. En términos jurídicos del delito, en términos morales y personales, es algo trágico. Ahora bien, lo único que decía, insisto, como dicen todas las leyes, y para cosas pues también terribles como puede ser el asesinato de un adulto o un asesinato múltiple o un genocidio, una matanza. Todas esas cosas son también terribles y en todas ellas no se dice delito, toma, pena máxima, delito, pena máxima, para todos los casos. Bueno, pues por eso es que eres tú el que a veces parece que quieres establecer una excepción con el aborto. Cuando no establecemos una excepción con el aborto es cuando hacemos cosas como la sentencia del 85, que nos damos cuenta de que en casos determinados puedes despenalizar, puedes eximir, puedes atenuar. Y no pasa nada siempre y cuando se mantenga el valor de la vida como algo máximo. Atenuar lo entiendo, eximir me extraña más, que haya otros casos distintos. Y de hecho, yo no he dicho que la sentencia constitucional dijera que eso es un cachondeo y que no pasaba nada, no he dicho eso. Bueno, has dicho que daba un poco igual, porque como había eximentes... Sí, pero daba igual, hay que poner un sujeto. ¿A quién le daba igual? ¿A mi papá? ¿A mi abuelita? ¿Al constitucional? No, yo no he dicho a quién, a la sociedad, a la gente. Y no es que le dé igual, es que le sigue dando igual ese tema. No, en las encuestas que se ha referido Lourdes son muy explícitas. Da igual ahora, como resultado de la ley actual, no podemos... Es que curiosamente al hacer eso estás eximiendo los efectos que ha tenido la ley actual. La ley actual ha permitido que la sociedad desplace su opinión. Una ley impuesta desde el gobierno más gente lo mismo. Ha hecho que mucha gente... pero que haya superado el 50%. Antes de la ley actual, la mayoría de la gente consideraba el aborto una tragedia. ¿Y qué quiere decir eso? Pues que la ley actual es terrible en dos sentidos al menos. Uno, por los abortos que permite, dos, por la transformación de la mentalidad que permite. Pero que la mayoría haga una cosa no quiere decir que no hay una minoría que opinara lo otro. Yo no estoy hablando de mayorías, yo estoy hablando de que mucha gente, la palabra mucha no es más, no es un 50, ni un 40, ni un 73. Es mucha gente, porque me la he encontrado yo, ya a partir de la primera ley, pues les viene a la cabeza inmediatamente la segunda. Entienden que va a ser un derecho porque si no pasa nada, si de hecho no pasa nada, de seguir avanzando en temas porque nos es un tema de discusión el tiempo.